Dice la Escritura: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto dice el Señor a todos aquellos que están sedientos de la palabra de Dios, porque el alma es la que está sedienta de la palabra de Dios, y a todos los que están hambrientos porque están débiles espiritualmente, porque no se trata de la sed del cuerpo, ni se trata del alimento del cuerpo, sino que se trata de la sed del alma, y se trata del hambre que tiene el alma. Este es el llamado que el Señor hace para dar alimento al alma, y para dar agua refrescante al alma, y para dar vino y para dar leche, porque el vino son las promesas eternas de Dios que deleitan el corazón, porque el vino en la tierra, en el mundo físico, es el que alegra el corazón del hombre, y asimismo el vino en el mundo espiritual, el vino de Dios, es la revelación de la palabra de Dios, las promesas eternas de Dios, las promesas para la eternidad, las promesas de honra eterna, las promesas de edificación, las promesas de victoria, de salvación, que dan riquezas espirituales eternamente y para siempre, y esto alegra el corazón del creyente, del espiritual. Esto alegra el corazón del que tiene sus ojos puestos en Jesucristo, y de todos aquellos que verdaderamente creen a las promesas de la vida eterna. Este es el vino, y la leche es la leche espiritual no adulterada, de la cual dice que la deseemos para que crezcamos por ella para salvación, porque esta leche espiritual es la que alimenta al alma, como la leche alimenta al bebé cuando sale del vientre. Así también la leche espiritual no adulterada es la que alimenta al alma, y es la que la hace crecer correctamente para salvación. Otra cosa no la hace crecer, pero el Señor dice que se vaya sin dinero y que se vaya sin precio a todos los que no tienen dinero, a todos los que no son aceptados en la tierra, a todos aquellos que están afligidos, abatidos, a todos aquellos que no pueden obtener lo que se han propuesto, porque lo que se propone el hombre es para muerte y para perdición, y que Dios mismo pone el obstáculo en el medio para que el hombre vaya y lo busque y entienda cuál es el verdadero camino, y entienda cuál es la verdadera promesa, y entienda cuál es el verdadero bien para su alma, que no proviene del sueño del hombre y no proviene del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo que proviene del corazón del hombre es para muerte, y lo que proviene del corazón del hombre es para destrucción. Y así el Señor cierra la puerta por su compasión y por su misericordia, para que el hombre no encuentre su camino, no encuentre lo que quiere, y así cuando no haya lo que quiere, cuando se sienta abatido, cuando se sienta apesadumbrado, entonces busque el corazón del Señor, entonces busque consuelo en el Señor, para de alguna u otra forma salvar a las personas, porque la salvación es por fe en la vida eterna, y entendiéndose que se camina a perdición por el pecado que lleva a la muerte. Pero cuando las personas no entienden esto, entonces el Señor pone en su camino el obstáculo para que no obtengan lo que quieren, porque el Señor le da a cada cual conforme a su corazón, y las multitudes obtienen lo que desean obtener conforme a lo que han determinado, y van a la muerte. Pero por su misericordia Dios le cierra los caminos a los hombres para que entiendan de una u otra forma. Unos persisten en sus caminos, pero otros quedan apesadumbrados y aún hasta intentan quitarse sus vidas y otras cosas, y así el Señor les cierra los caminos para que vayan a Él. Y por eso dice: a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio, venid, comprad y comed, y venid, comprad vino y leche. ¿Qué quiere decir? Que se compra, pero sin dinero, pero sin embargo dice que se compra. Pero ¿cómo se compra sin dinero? Porque no se trata del dinero físico ni de dar nada a cambio, por lo que todo lo que el hombre promete, incluye en que la persona tenga que darle algo a cambio. Pero sin embargo lo que Dios promete no quiere decir que el hombre le tenga que dar nada a cambio a Dios, sino que solamente Dios pide la entrega del corazón. Así dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir comprar sin dinero? Comprar con el amor, porque el amor es lo que hace que el hombre pueda beber de aquella leche espiritual no adulterada. Así como dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, de modo que para
para tomar aquella leche espiritual primero hay que desearla, y el deseo viene de amar, el deseo viene del amor por aquello. Nadie puede desear lo de Dios si no lo ama, nadie puede desear ser alimentado con alimento espiritual si no se ama. Por eso el Señor dice, venid, comprar sin dinero y sin precio, porque es comprar con el amor, no con dinero, no con algo a cambio, no con otras cosas que los hombres suelen pedir, sino con el amor, porque este amor es el que va a hacer que las personas verdaderamente vivan en la presencia de Dios. Pero normalmente se piensa que esto es para los del mundo, pero esto es para todos, porque en las congregaciones y en la cristiandad hay muchas personas, en su gran mayoría, que están vacíos de la palabra de vida, porque lo que tienen como palabra de Dios es error y confusión, porque han sido arrastrados por el error de los inicuos y han sido arrastrados por las falsas profecías y por las falsas promesas que les prometen libertad, pero sin embargo los que se lo prometen son ellos mismos esclavos de corrupción, porque les prometen algo vano y vacío y simple para el cuerpo, para la vida temporal y terrenal y carnal, y no para la eternidad. Así las almas quedan vacías, las almas quedan sedientas y las almas quedan hambrientas. Y el Señor lo que dice a todos los sedientos, porque estar en la congregación no quiere decir que el alma esté saciada, no quiere decir que el alma no tenga sed, sino que la sed es saciada en la presencia del Espíritu de Dios. El alma es saciada en la presencia del Señor y con las manifestaciones del Señor para recibir la verdadera revelación de las palabras de Dios y para recibir las verdaderas promesas de Dios, no las de los hombres que corrompen el corazón y que salen de un corazón pervertido y corrompido, para los cuales está destinada la más densa oscuridad de las tinieblas, para todos aquellos que prometen estas cosas y dejan el alma hambrienta y quitan la sed al sediento, quitan el agua al sediento. Así el Señor llama a todos los sedientos a ir a las aguas a comprar sin dinero y sin precio, porque los hombres suelen gastar su tiempo y suelen gastar su dinero en el alimento para el cuerpo y en todo aquello que perece y en todo aquello que no necesita ni siquiera el hombre, por lo cual dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El dinero que se gasta en lo que no es pan es el dinero que se toma para el cuerpo, pero que se gasta en lo vano, que se gasta en lo temporal, que se gasta en los afanes del hombre, que se gasta en los antojos de las personas. Pero sin embargo, el Señor dice que se emplee el dinero en Él. Pero, ¿qué quiere decir emplear el dinero en el Señor? ¿Acaso se comprará la palabra? ¿Acaso se comprará las profecías, las promesas de Dios, la revelación de la palabra de Dios, como muchos intentan vender allí profecía, intentan vender sanidades, intentan vender liberaciones, intentan vender un curso u otro curso, nada de lo cual proviene del Señor, sino que proviene de las tinieblas, porque el Espíritu de Dios no se compra. El Espíritu de Dios, ni sus dones, ni sus maravillas, ni sus manifestaciones, ni sus revelaciones se compran con dinero, sino que Dios lo da abundantemente y sin reproche a todos aquellos que lo buscan, a todos aquellos que se entregan a Él con amor verdadero y le piden a Él todas las cosas. Así como dice, cuando Simón el mago le intentó comprar el don de imponer las manos y que descendiera el Espíritu Santo sobre todo aquel que impusiera las manos a Pedro y a Juan cuando fueron a Samaria, a poner las manos sobre todos aquellos que habían recibido al Señor, pero no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y así todos aquellos que venden y todos aquellos que buscan un beneficio monetario a través de los supuestos dones del Espíritu de Dios, porque son supuestos dones, porque nadie puede tener don del Espíritu de Dios si está diciendo que lo vende. Nadie puede tener la verdad del Señor si hace un curso para venderlo. Nadie puede tener el verdadero amor de Dios si hace un curso para venderlo. Y todo lo que tienes de las tinieblas, todo lo que tienes del infierno, porque el Espíritu de Dios no se vende, ni sus dones se venden. Pero sin embargo, el Señor dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Qué quiere decir? Que no se gaste el dinero en lo que no es pan, sino que se gaste en lo que es de Dios. Pero ¿cuál es el dinero que se va a gastar en lo que es de Dios? Así me reveló el Señor en una oportunidad. El tiempo es dinero. El tiempo es el empleo de lo que es el empleo del esfuerzo que se hace para obtener las cosas. Y en el mundo espiritual esto representa dinero. En el mundo espiritual esto representa lo que tú compras, porque cuando amas
a Dios, vas a la presencia de Dios entregándole tu tiempo, entregándole tu sueño, entregándole tus afanes del día, entregándole tus afanes para todas las demás cosas, y allí entonces recibe las revelaciones, recibes el amor del Señor, recibes el conocimiento del corazón de Dios y recibes las manifestaciones de Dios y todo lo de Dios, y el tiempo entonces lo cambias por lo de Dios. Por eso es que el Señor dice que ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? Porque se debe de emplear el tiempo en lo del Señor, porque se debe de emplear el tiempo, se debería de emplear el tiempo y el esfuerzo en la edificación espiritual, se debería de emplear en la edificación y en el alimento espiritual, se debería de emplear en el cielo, en el trabajo para el cielo, en buscar el reino de Dios y su justicia más que todas las cosas. Y las personas, cuando emplean sus tiempos en otras cosas, no pueden acumular lo que les es necesario para poder recibir luego de Dios todos los atributos espirituales como paciencia, perseverancia, fe y todo tipo de atributo espiritual que hacen que el hombre sea enriquecido espiritualmente, porque cuando se va a la presencia del Señor entregándole el tiempo, se va acumulando dinero en el mundo espiritual, porque ese tiempo es canjeado espiritualmente, es canjeado por dinero espiritual, no por dinero material, sino que es canjeado por atributos espirituales, por arras del Espíritu, que esto hace que luego el Señor dé todas las cosas que se necesitan, como revelación, como amor, como paciencia, como perseverancia, porque esto me mostró el Señor en una oportunidad, que se necesita comprar paciencia, se necesita comprar perseverancia, se necesita comprar colirio, se necesitan las manifestaciones del Señor. Y pregunté, perseverancia, pero si uno persevera en el Evangelio de una u otra forma, o sea que no persevera en el Evangelio y dice, si me buscas y entras en mi revelación y tratas de adentrarte en las Escrituras, tratas de adentrarte en la oración y continuamente tratas de hacerlo, pero si luego te vas a la distracción, no perseveras en aquella intimidad y en aquel secreto, sino que allí hay una inconstancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la perseverancia hay que comprarla, porque todos carecemos de perseverancia, todos carecemos de paciencia, porque cada cual se desespera a hacer lo que bien le parece, cada cual se desespera a hacer lo que bien cree él que es lo que lo va a edificar o que lo va a resultar en algún bien, sea espiritual o sea para la vida terrenal, y cada cual se desespera a hacer sus propias obras. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera fe para esperar en Dios todo lo que Dios quiere que se espere para recibir lo de Dios, que es lo verdaderamente espiritual, y todo esto debe de comprarse. Pero cuando la persona va delante del Señor para recibir de Él la palabra, recibir de Él la revelación, recibir de Él aquel deleite que hay en la presencia de Dios, porque dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y cuando la persona en la presencia del Señor recibe todo esto, recibe las manifestaciones del Señor, aquello se va convirtiendo en las arras del Espíritu, para luego entonces Dios darle perseverancia, darle paciencia, darle más fe, darle abundancia de amor y darle todas las cosas que se necesitan para crecer espiritualmente. Y este es el dinero que se tiene en el mundo espiritual para comprar todas las cosas que faltan, porque empieza por la leche espiritual no adulterada. Por ella se crece para salvación, por ella se crece edificándose en cuerpo y alma y en espíritu por la guianza del Espíritu de Dios. Y así entonces el hombre acumula beneficios espirituales, así entonces se acumulan tesoros espirituales para luego poder comprar más, porque al que tiene, dice la Escritura, le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, o sea, lo poco que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo poco que tiene? La base de las cosas que le dio el Señor, la base de las primeras cosas que le dio el Señor. Le dio la base del amor, le dio la base del temor a Dios, porque dice que con el temor a Dios los hombres se apartan del mal, se aparta del mal y trata de buscar a Dios, porque le dio la base del temor a Dios, le dio la base del amor para que ame a Dios, y con ese amor
entonces puede entregarle el corazón, el tiempo, sus pensamientos, todos sus deseos a Dios y puede entregarse al Señor completamente, entregándole el corazón, entregándole todas las cosas. Pero cuando no se hace esto, cuando no se busca al Señor, no tomando la base de las cosas que Dios dio, como fe, amor y temor a Dios, entonces el hombre se va empobreciendo. Y lo primero que se le dio, al final termina quitándosele. ¿Por qué? Porque este es el que lo que se le dio como base no lo empleó, no lo utilizó, sino que lo escondió en tierra, porque no se interesó por la edificación, no se interesó por el crecimiento espiritual, porque se creyó salvo, se creyó enriquecido, como dice la Escritura. Tú dices, es aquí que dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. De modo que este es un creyente que se cree rico porque se cree salvo, porque no cree que debe de vivir humillado delante de la presencia del Señor, porque no le ve provecho a eso. Así como decía el pueblo, ¿qué provecho nos da? ¿De qué nos vale que andemos humillados delante de la presencia del Señor? ¿O qué nos aprovechará que andemos humillados delante de la presencia del Altísimo? ¿Por qué? Porque no cree que debe de estar humillado delante del Señor, porque cree que Él es bueno, ya lo salvó, que ya no tiene nada que hacer y que el Señor lo ama con un amor que nunca se va a perder por el amor del Señor, porque si fuera por el amor del Señor ninguno se perdería. Pero sin embargo dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y Dios amó a todos, tanto los que entraron por la puerta ancha y espaciosa como los que entraron por la puerta estrecha y angosta. Pero el amor de Dios necesita recibirse, necesita dársele de vuelta, porque esa es la reciprocidad del amor. Ese es el amor equitativo, esa es la equidad que se le da a Dios, se le da un amor equitativo. Y por eso es que aquella iglesia llena de vanagloria es todo creyente que piensa que nada tiene que hacer, que nada tiene que comprar en la presencia del Señor, que ya se sabe la palabra, que no necesita revelación, que no necesita comprar paciencia, que no necesita buscar de Dios allí perseverancia porque cree que la tiene, que no necesita buscar allí más fe porque cree que la tiene, porque no necesita buscar nada según Él dice, cree que lo tiene. Dice el Señor que es miserable, pobre, ciego y desnudo, porque no se ha dedicado a comprar todo lo espiritual, porque todo lo que tiene lo tiene de sí mismo y de la falsa enseñanza que ha recibido de los falsos maestros, de la teología, de los estudios y de todas las cosas que ha recibido de la tierra, no de Dios. Y así entonces, mientras el hombre más se cree que tiene, menos tiene. Pero el Señor dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero. ¿Por qué? Porque con el amor es que se compra. Si el hombre no utiliza las bases de lo que se le da para buscar a Dios con todo su corazón, por el amor a Dios, para buscar a Dios con toda su alma, por el amor a Dios, para crecer espiritualmente, recibir de Dios más atributos espirituales y hacer crecer aún los que tiene, entonces estará escondiendo su talento en la tierra y Dios lo desechará, como desechó a aquel que lo escondió en la tierra y le dijo, hombre malo y negligente, y le dijo que debía de haberle dado su dinero a los banqueros para que cuando el Señor viniera, le diera lo que era de él con los intereses. Y estos son aquellas obras que se hacen por el Espíritu de Dios, cuando el hombre entiende que no puede hacer nada y que no tiene nada, y que solamente Dios puede ayudarlo a recibir aquellas cosas. Por eso, al que tiene, se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene le será quitado, porque la base de lo que Dios le dio, no lo empleó. Pero al que tiene, dice que se le dará y tendrá más. Pero ¿por qué al que tiene se le dará y tendrá más? Porque que tiene las bases de las cosas que Dios le dio como base, y las empleó correctamente, empleó el tiempo en el Señor, empleó su vida en el Señor, empleó sus esfuerzos en el Señor, y no en el afán de la vida, y no en el afán de sus propias obras, entonces se recibe más del Señor, porque acumula riquezas espirituales, acumula dinero espiritual, acumula lo necesario para comprar del Señor vino y leche, acumula lo necesario para comprar del Señor todo aquello que todavía le falta al creyente. Acumula lo necesario para comprar no solo vino y leche, sino comprar vianda, porque después que se bebe la leche espiritual y se crece por ella, se come alimento sólido,
se come alimento que puede digerir, que puede solamente comer aquel que ha sido crecido, que ha sido edificado espiritualmente y que tiene la profundidad del conocimiento del corazón de Dios. Y no solo ello, sino que ha sido pasado por diferentes niveles de procesamiento espiritual en muchas áreas de la vida, en uno u otro camino distinto en el cual por los cuales Dios lo ha atravesado, haciéndolo pasar por el agua y por el fuego para sacarlo a abundancia de una vida espiritual enriquecida en caminos molestos y difíciles, que es la angostura del camino, que es la estrechura del camino y que es el camino molesto y difícil por el cual se va andando llorando, pero que se vuelve a venir con regocijo trayendo los verdaderos frutos del Espíritu de Dios. Y este es aquel que emplea su tiempo en lo del Señor. Lo que se le dio, lo empleó, y buscó más espiritualmente, y con todo aquello que acumuló espiritualmente compró más. No se trata de canjear por dinero, sino que es algo espiritual. Así se maneja en el mundo espiritual, y entonces se le da la verdadera perseverancia, porque así muchos piensan que persevera, pero ¿cómo? Cuando el Señor lo declara, así como me declaró el Señor, las personas quedan asombradas porque dicen, pero no he perseverado. Sí, persevera diciendo que eres cristiano, pero ¿acaso persevera en la verdadera intimidad y comunión con el Señor? Cuando se va a las distracciones, cuando se va a buscar las noticias, cuando se va a buscar una u otra cosa de la tierra, cuando se afana en una u otra cosa, ¿acaso eso es perseverar en la intimidad con el Señor? De modo que eso se compra con el amor, eso se compra con mayor dinero espiritual, eso se compra con mayor entrega espiritual. Y no solo eso, sino todo lo demás, por lo cual también contiene la Escritura y dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento piedad, y a la piedad dice dominio propio, y al dominio propio paciencia, o a la paciencia dominio propio, al dominio propio piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que el que no tiene estas cosas tiene la mente muy corta, es ciego y aún ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, de modo que todavía están sus antiguos pecados, pero no lo entiende así, no lo sabe. Dice que le añadamos todavía a nuestra fe virtud, conocimiento y todas las demás cosas, y que dice que estas cosas abunden en nuestros corazones, y estas cosas no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ni ociosos ni sin frutos, de modo que no emplear su tiempo continuamente en esto, porque se cree que ya se tiene, no solamente que es jactancia, no solamente que es prepotencia, soberbia y arrogancia y vanagloria, sino que es ocio, porque las personas le llaman ocio a no trabajar, a no hacer las cosas, físicamente para buscar el dinero, o para de pronto allí trabajar para lo que es del cuerpo, para las casas, para las cosas y demás. Pero sin embargo, en el mundo espiritual se le llama ocioso a aquellos que no trabajan para su enriquecimiento espiritual, aquellos que se confían de sí mismos, aquellos que se conforman. Esto es un falso conformismo, esto es una falsa liberalidad, la liberalidad del hombre que se cree ya libre en el Señor, que ya se cree rico en el Señor. Esto es un conformismo que lleva al hombre a la muerte, porque lo que lo hace es estar ocioso en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, porque el conocimiento del Señor nunca tiene fin, porque si su corazón tuviera un fin, entonces su conocimiento tuviera un fin, pero su corazón no tiene un fin, porque es infinito, porque así como Él es eterno, porque dice que Él habita la eternidad, si Él habita la eternidad, sé que es Él mismo es la eternidad, y si Él es la eternidad, entonces su corazón es sin fin, y si su corazón es sin fin, entonces el conocimiento del corazón de Dios es infinito, y por las personas creer que ya lo tienen todo, resulta que no tienen nada, porque le es quitado lo que se le dio como principio, como base, y ni siquiera se percata de ello, ni siquiera se da cuenta de ello, y va hambriento y sediento, no sabiendo que va a perdición, no sabiendo que va ciego y extraviado, porque así es que dice, el que no tiene estas cosas es ciego
y ha olvidado aún la purificación de sus antiguos pecados. No entiende la realidad del mundo espiritual, no entiende el verdadero enriquecimiento que se necesita en el mundo espiritual, no entiende la magnitud del conocimiento del amor y del corazón del Señor, porque dice que en este enriquecimiento nosotros vamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, y este conocimiento nos da la plena comprensión de la altura, la profundidad, la longitud y la anchura del amor y del corazón del Señor, lo cual es infinito y no se puede llegar a comprender en toda su expresión si el hombre no se emplea de continuo y sin cesar en su conocimiento, porque dice que debemos de estar continuamente alimentándonos de este conocimiento. Nunca tiene fin, pero cuando las personas se detienen y dicen, ya lo sé todo, solamente me toca aquí quedarme trabajando, quedarme predicando sin buscar a Dios, más nada que hacer la obra del Señor, allí es que yerran de continuo, allí es que llevan a muchas almas a la perdición, porque ellos mismos van a perdición, porque ellos se conformaron en algo que creyeron que ya Dios les dio, y sin embargo Dios les declara y les dice que son pobres, miserables, ciegos y desnudos, porque de Él no han comprado ni colirio, ni han comprado vestido para vestirse, que son las vestiduras espirituales de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, y no han comprado del Señor fuego refinado, que no han comprado del Señor oro refinado en fuego, que quiere decir en la vida el espíritu enriquecido, que quiere decir el espíritu pulido como el oro fino, porque así es que dice el Señor, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Esta preciosura mayor que la del oro fino y más que la del oro de Ofir es la preciosura del espíritu. Por eso es que el Señor dice que venga y compre de mí oro refinado en fuego, o sea, un espíritu verdaderamente pulido, purificado como el oro fino, muy afinado, que tiene las verdaderas cualidades espirituales que los hombres vanos y simples y naturales no entienden, que los que se conforman con lo que dicen que es de Dios no entienden, que los simples y naturales y normales no entienden, porque el Señor no viene por un pueblo común y natural, sino que el Señor viene por un pueblo que es como Él, un pueblo que tiene la mente verdaderamente de Jesucristo, que es distinto a todas las demás personas. El Señor no viene por cristianos comunes y naturales, el Señor no viene por cristianos simples, el Señor no viene por cristianos que son como el resto, que no hay ninguna diferencia en su conocimiento con el conocimiento que tienen los demás, que no hay ninguna diferencia en sus frutos y en su forma de vivir con la vida que tienen y los frutos que tienen los demás. El Señor viene por un pueblo enriquecido, que nada en las profundidades del mar de la ciencia y de la sabiduría de Dios, porque los que andan en las profundidades del mar, dice que conocen de las maravillas del Señor. Estos han visto las obras de Dios, estos han visto sus maravillas, estos son los que nadan en el infinito mar de la ciencia y de la sabiduría de Dios, porque profundizan cada vez más en Él, porque nunca se detienen, porque saben que Él es infinito, porque compran de Él continuamente, porque acumulan de continuo dinero espiritual y no se contentan con poco, porque saben que su majestad y saben que su altura y su santidad es infinita y que se necesita crecer cada vez más. Estos son los que entienden que nada tienen y continuamente se hacen pobres para continuamente ser enriquecidos cada vez más, pero el resto continuamente se hacen ricos ellos mismos, pero continuamente creyéndose ricos ellos mismos se hacen cada vez más pobres y más pobres y más pobres, porque nadan en la vanidad y son como las ondas del mar que espuman su propia vergüenza, porque ellas vienen con un gran ruido, ellas vienen con un gran rugir, ellas vienen con un gran ímpetu, con una gran ira, y sin embargo se convierten en espuma en la orilla del mar. Así es todo aquel que se cree que realmente tiene mucho, pero que no vive en la verdadera humillación, en la presencia del Señor, para buscar del Señor todo lo infinito de su corazón, para verdaderamente recibir las riquezas eternas que Dios quiere darle a cada cual. Por eso el creyente no debe de cesar en la lectura incesante de la palabra, buscando cada vez más la profundidad y la revelación de todo. No debe de cesar en la oración continua de día y de noche. No debe de cesar en el ayuno, en la búsqueda del rostro del Señor a la vigilia. No debe de cesar en las órdenes del Señor, cada vez más profundizar en qué quiere el Señor para hacerlo continuamente y sin cesar. Y las órdenes nunca cesarán, nunca se detendrán. Por eso es que dice
dice, los que teméis a Jehová, no ceséis ni le dejéis descansar hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Pero se refiere a la Jerusalén espiritual, a la verdadera Jerusalén, al pueblo espiritual, al pueblo que imita las obras de Abraham. No es nacido de carne y de sangre, que no tiene los frutos de Abraham, ni cree a las verdaderas promesas eternas por Jesucristo, sino al espiritual, donde no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Se refiere a esto: no reposéis, dice, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Por qué? Porque la felicidad eterna y los regalos eternos no se comparan con lo que el hombre pueda darle a Dios de su tiempo y de su esfuerzo mientras esté en la tierra, porque Dios pagará más abundantemente de lo que el hombre puede hacer en la tierra. Pero si el hombre no se empeña en esto, entonces su paga no vendrá, entonces su recompensa no vendrá, y entonces su enriquecimiento espiritual y su honra no podrá venir, porque Dios, que lo dio todo y dio hasta la última gota de sangre, dio su tiempo, dio su amor, dio todo, dejó el trono del Padre, dejó todo, porque el hombre demanda así también del hombre que el hombre dé todo totalmente, porque lo que Dios promete y lo que Dios va a dar es más que lo que el hombre pueda vivir en la tierra, es más que el tiempo del hombre en la tierra, es más que lo que el hombre pueda recibir de sí mismo y de sus propias obras y de sus propios esfuerzos en la tierra. A esto estamos llamados todos, a saciar nuestras almas, a comprar vino y leche continuamente, a comprar cada vez más atributos espirituales, a acumular cada vez más dinero espiritual y acumular cada vez más para comprar cada vez más mayor profundidad de los atributos espirituales, porque al que tiene, dice que le será dado y tendrá más, y esto nunca cesará, esto nunca se detendrá, porque el amor no se detiene, el amor no se queda estancado en un sitio, el amor no se queda estancado en un lugar, sino que él siempre va en su rumbo, él siempre va en marcha, él nunca puede detenerse, él nunca puede conformarse, él nunca puede estarse quieto, él actúa en lo que él es, el amor, él actúa en todos los frutos de Dios, él actúa en todo lo bueno, en todo lo hermoso, en todo lo celestial, en todo lo eterno, en toda edificación, en toda salvación, en toda liberación, porque tanta es la corrupción que hay en el mundo y tanta es la perdición que hay aún dentro del mismo pueblo de Dios, y tanta es la ceguera que hay en toda la tierra, y tan oscuro y terrible y tenebroso el velo que envuelve a las naciones, el velo que les cubre los ojos a las naciones, que los hombres se contentan diciendo que ya tienen todo, y tanto hay que hacer para que alguien se piense que ya tiene todo y que no tiene nada que hacer y que no tiene que profundizar en la búsqueda del Señor y en el conocimiento del corazón de Dios. Esto está en contraposición, la gran necesidad que existe con la vida que llevan los cristianos. Esto está en contraposición, la grande demanda que hay con la vida cómoda y miserable y mezquina que llevan los cristianos para darle a Dios, buscando de Dios cada vez más, porque mientras se busca de Dios cada vez más, no solamente que se enriquece el hombre, sino que se enriquecen los demás, sino que se quitan las tinieblas, sino que se vencen las tinieblas, porque allí el amor va creciendo, allí la sabiduría va obrando a través de aquellos que entren en esta profundidad y van irrumpiendo entre las tinieblas y van desechando y van echando a un lado y a otro las tinieblas, y van las tinieblas siendo vencidas por pero al resto no, al resto ya las tinieblas lo vencieron, porque ellas dicen que se han multiplicado, y de tal manera se han multiplicado que han hecho que el amor de muchos se enfríe, y por eso es que viéndose las tinieblas multiplicado, el pueblo verdadero del Señor está llamado a multiplicar el amor, a multiplicar la fe, a multiplicar la acción, a multiplicar la esperanza en la vida eterna, y a multiplicarse a través de la sabiduría de la acción, porque se trata de sabiduría, no de sapienza, sino de sabiduría de acción, la sabiduría que obra y nunca se detiene en su amor y en el verdadero conocimiento del Señor y en los verdaderos frutos del Señor, sino que ahonda cada vez más, y mientras más las tinieblas se hacen más oscuras, mientras más las tinieblas se hacen más densas, mientras más las tinieblas se levantan, el creyente verdadero ahonda más en el conocimiento de Dios y ahonda más en las profundidades de su ciencia y se mantiene más en su presencia para recibir más de Él, las manifestaciones del Espíritu, para recibir más de Él, las revelaciones, para recibir más de Él, todas las cosas para vencer las tinieblas. Y si todos los creyentes hacen así, las tinieblas se vencen, pero solamente los que hagan así serán arrebatados al cielo, porque esto será
serán verdaderamente llamados la luz del mundo, cuya luz no se esconde debajo de un almud cuando se enciende, ni debajo de la cama, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que entran, alumbra a todos a su alrededor. Pero los que a su alrededor no alumbran es porque se han conformado, y diciéndose luz son tinieblas y oscuridad, y diciéndose ricos son pobres y miserables, y diciendo ver son ciegos, porque se conformaron, porque se contentaron. Y así se le quiere enseñar una palabra, y ella dice, no, porque es que ya la sé, ya la sabe y nunca ha recibido la verdad del asunto, ya la sabe y nunca ha recibido la revelación del asunto, porque lo que tiene es del estudio del hombre, de la mente, y lo que tiene es algo vano. El conocimiento del Señor nunca termina, y los frutos del Señor nunca dejan de desarrollarse en el hombre, porque Dios es infinito, y este llamado que Dios hace, lo hace a todos los sedientos, alma sedienta, alma hambrienta, llámese cristiano o no llámese cristiano, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, porque no han acumulado dinero por el amor, no han acumulado dinero espiritual, los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero vino y leche, pero comprad con eso que se acumula en el mundo espiritual. Este es el llamado que Dios hace, y la recompensa es infinita, y la recompensa es el galardón de Dios a su lado por siempre, y la recompensa no llega a la mente del hombre, porque el crecimiento espiritual nunca se detendrá. Este es el llamado que Dios hace para todos, y su verdadera iglesia, la que Dios viene a buscar, no la falsa, no la visible, no la que se dice de boca, la que Dios viene a buscar es la que hace caso a este llamamiento y continuamente va a comprar del Señor vino y leche, y continuamente va a enriquecerse en el Señor, porque el Señor es rico para con todos aquellos que lo invocan de veras. Gloria a Dios.